Siempre se han escuchado los típicos discursos de las personas que tienen una religión. Aquellos en los que mencionan el día del juicio, la llegada de Jesús, catástrofes, cosas en las que la humanidad involucra su existencia, las cuales para muchas personas, incluyéndome, parecían ser cosas patéticas o que solo era parte de las religiones para buscar lucrar con sus creyentes. Y quiero aclarar una cosa. Aún con lo que te contaré no es que haya cambiado de opinión, porque en realidad no sucedió algo así, como ellos lo imaginaban. Pero pasó algo que fácilmente cualquier persona te diría que es aquello de lo que tanto se había hablado. Pero dudo mucho que hasta los más religiosos imaginaban que fue algo así. Pasó hace algunos días. Te diré. ¿Qué fecha? No recuerdo. Julio. Tal vez agosto. De hecho hemos perdido la noción del tiempo aquí. Pero al final entenderás. Los días eran normales. Como cualquier otro. Pero anunciaron algo en televisión. Habría un evento de estos espaciales muy espectaculares, que pasan una vez cada millones de años. Veríamos pasar un meteorito tan cerca, que podría verse si contabas con algunos binoculares inclusive básicos. El día estaba esperado para 15 días desde el anuncio. Objetivamente sería algo espectacular. Pero también se empezaron a hacer teorías, mismas que decían que aquel asteroide se estrellaría en contra de la Tierra. Y tampoco podían faltar todas esas personas que mencionaban que se trataba del día del juicio. Podías ver en las calles a personas diciendo que no era un asteroide, era la llegada de Dios. Mismas cosas que escuchaba decir a mis tías y familiares que creían en esas religiones. Por respeto no decía nada. Simplemente solía burlarme en silencio porque bueno, he escuchado tantas veces las mismas y las mismas teorías, que comenzaba a ser cansado. Aún recuerdo que mi hermana me decía si de verdad pasaría algo malo. Claramente le dije que no, que solo era invención para lucrar con el temor de la gente, y que no debería tener miedo. Ella estaba más tranquila. Era una niña apenas. Y también me tocaba tranquilizarla. De hecho mi temor era de que aquel asteroide no cayera. De verdad eso sí sería peligroso. Pero siendo que la propia NASA confirmó lo contrario, me daba tranquilidad para saber que nada malo pasaría. Pasaron los días y llegó la fecha mencionada. Para la hora en la que estábamos. En mi país podría verse entre las 4 y 5 de la tarde. Y en diferentes horarios en otros países. Aunque sería en tiempos similares. Mucha gente estaba expectante. Llegó la hora y recuerdo haber comprado unos binoculares. Que no eran tan buenos pero sí lo suficiente para ver lo mejor posible. El asteroide, tal y como se mencionó, pasó por encima de la Tierra. No tan cerca, obviamente. Pero sí a una distancia similar a la mitad entre la Tierra y la Luna. Se alejó rápidamente saliéndose de la órbita de la Tierra. Eso me dio tranquilidad. Pero algo pasaba. Cuando el asteroide atravesó justo por encima del Sol. Imagina que se hizo una especie de mini eclipse. El asteroide se alejó. Pero la mancha de oscuridad no. Se plasmó en la Tierra como si se tratara de una mancha negra enorme. En ese momento todos comenzaron a gritar cerca de mí, sintiéndose un pánico entre todas las personas que nos rodeaban. Mi hermana me abrazó y me dijo, ¿por qué gritan todos? Tengo miedo. Yo le dije que no pasaba nada, que volviéramos a casa. Íbamos caminando, tratando de evitar el caos cuando una señora, que miraba al cielo dijo, es él, es Dios. Cuando esa señora dijo eso, sentí una vibra bastante extraña en mi cuerpo. Volteó lentamente, y pude ver cómo desde la mancha negra que se hizo, y desde un par de nubes, algo bajaba. Parecía que la luz del sol lo iluminaba. Pero no era una persona. No era Jesús. ¿Qué era eso? Muchas personas comenzaron a hincarse y a rezar. Otras tantas decían que era un milagro. Que Dios había llegado. Yo quedé impactado cuando vi esa cosa. Era una especie de pulpo. No sé cómo describirlo. Lo digo así porque tenía tentáculos.
Un ojo enorme que cubría casi su rostro por completo. Imagina que ves al personaje de Marvel Shumagorat. Algo parecido a eso. Cuando esa cosa comenzó a acercarse. Y se quedó flotando ahí. La tierra comenzó a temblar. Un terremoto se desató. Y solo podías escuchar gritos por todos lados. Tomé a mi hermana entre brazos y comencé a correr a un lugar seguro. Me asusté cuando, frente a mí, pude ver un tentáculo enorme que se llevaba a una de las señoras que rezaba. Giré la cabeza y pude ver cómo esa cosa sacaba tentáculos enormes y tomaba a todas las personas que al parecer creían en él. Pero los tragaba. Lo más raro es que parecía que les daba paz. Porque al ver la cara de esas personas, no era de horror como debería de ser. Digo, si están a punto de comerte, creo que sería lo más lógico. Pero podías escuchar como las personas decían que era hora de ir al paraíso con Dios. Muchas otras tantas. Todos aquellos que no rezaban estaban aterrados. Pero la cosa esa no les hacía caso. Solo se llevaba, como dije, a los que parecían tener fe. Eso duró mucho tiempo. Durante todo ese tiempo que la cosa esa estaba ahí, seguía temblando. Muchos edificios cayeron y algunas casas más. También el pánico provocaba que personas que iban en sus automóviles chocaran. Yo le dije a mi hermana que cerrara los ojos, pues no podía ver cómo la gente moría aplastada por las cosas que caían a causa del sismo. Comenzó a llover. Parecía estar en un verdadero apocalipsis. Mientras me alejaba tanto como podía, seguía viendo cómo más y más personas eran devoradas por esa cosa. Todos ellos afirmando que era Dios. ¿Cómo puede ser Dios? Solo estoy viendo a un pulpo enorme de un solo ojo. Podría afirmar que era un ente extraterrestre. Estaba temblando de miedo, pero me daba más urgencia salvar a mi hermana. Pero hubo otro problema. Mi hermana acostumbraba a rezar con mis padres antes de dormir. Ella sí era creyente. Por eso no quería que esa cosa la viera. Pero mi hermana dijo algo. Ella me dijo, hermano, ese es Dios. Yo he rezado con Dios. Hermano, no nos pasará nada. Porque Él es bueno. Cuando ella dijo eso, algo la tomó por el brazo. Y la comenzó a enrollar. Ella dijo, Dios me llama. Intenté sostenerla pero fue inútil. Era una cosa extremadamente fuerte. Mi hermana se alejaba mientras gritaba y lloraba por ella. Pero en su cara podía ver paz. Esa cosa se la había tragado. En ese momento desmayé. Desperté no sé cuánto tiempo después. Aquella cosa ya no estaba. La mancha ya no estaba. Las nubes seguían ahí. El día estaba nublando. Muchas personas como yo iban despertando de estar en el suelo. Supongo que desmayaron también. La ciudad estaba hecha un desastre. Tomé mi celular. Estaba apagado. Alguien gritó. ¿Alguien sabe qué hora es? Al parecer todos los celulares y relojes estaban descompuestos o detenidos. No sabía si habían pasado días o solo horas de aquello. Mi hermana no está. Y regresando a casa, que no se cayó en el sismo. Tampoco estaban mis padres. Me quedé solo. Y sin noción del tiempo.